Hola, bienvenido a mi programa. Soy Vinicio Barrera. Bueno, es un gusto poder estar contigo en esta oportunidad, una vez más, tratando de traerte información muy importante con respecto a la forma correcta de observar el Evangelio, de observar esa doctrina donde tú puedes ver las cosas invisibles de Él o puedes no ver las cosas invisibles de Él, dependiendo de factores tan importantes y tan determinantes como si fuiste escogido antes de que se fundara ese Evangelio para poder tú participar de un llamamiento. Quiero pues hacer unos ajustes a veces muy microscópicos, por llamarlo de alguna manera, del tema anterior. Fíjate que yo en el tema anterior te mostré, pienso, qué es estar bajo la ley y qué es estar sin la ley. Cómo tú puedes pecar o errar bajo la ley y cómo tú puedes estar siempre errando sin la ley. ¿Qué significa eso? Pues tú tienes que entender que una cosa es cometer errores bajo la ley y otra es sin la ley. ¿Pero qué es la ley? Pues fíjate que vamos a ver un poquito. Yo tengo tantos temas de qué hablar, tengo tanta información que a veces el tiempo se me hace corto para poder subir unos temas, pero ahí vamos tratando de redimir el tiempo en cuanto a las enseñanzas, el tiempo que yo me tardo. Fíjate, yo tengo un grupo que yo he creado de las personas que se contactan conmigo, donde nos ejercitamos un poco. Ahí está Alvis Ortiz de Colombia, Javier Joaquín de Colombia, está Susana Sandoval de Honduras, y pues hay un montón o muchos, como tú lo digas, que están siempre pendientes, atendiendo estos temas, por curiosidad, por simple, no sé, pero entre todos esos que están viendo los temas, siempre hay uno que logra trascender y que logra comprender el espíritu de la enseñanza. Fíjate que la enseñanza tiene un espíritu, y de eso vamos a estar hablando en esta oportunidad. Yo quiero hacer o plantear una pregunta que un día lo planteé en un saludo de 10 minutos, pero ahora lo quiero desarrollar contigo. El Evangelio en el cual tú estás en este momento, independientemente de si crees en lo que yo te enseño o no crees en lo que yo te enseño, pero hablemos de lo que tú crees. Tú hablas de Jesucristo, tú hablas de Jesús, tú hablas de Moisés, tú hablas de Abraham. En fin, tú hablas todo lo que el Evangelio enmarca, pero la pregunta que yo quiero en la que tú reflexiones un poco es: ¿lo que tú estás creyendo es una historia o es una doctrina? Porque eso es un factor determinante para saber si tú en algún momento puedes llegar al Espíritu. Eso dependerá de si tú estás siguiendo historias o fábulas. Fíjate que las historias son derivados casi siempre de fábulas, o si tú estás en una doctrina. Pero para poder entrar al tema de si tú crees en una historia o en una doctrina, es importante pues ser muy etimológicos para no cometer errores en nuestra propia lengua. Fíjate que tú estás cometiendo muchos errores en tu propia lengua. Imagínate cuando tú quieres entonces tocar una lengua ajena a ti. Yo he escuchado a muchos predicadores decir, en el original del griego o en el original del hebreo, o fíjate, aquí se escribió en arameo, esto significa tal cosa. Pero cuando una traducción llega a tus manos en tu idioma, tú te extravías ahí. Si tú no puedes usar la etimología de tu propia lengua, ¿cómo tú entonces quieres ir? Si no lo entiendes en tu idioma, ¿cómo entonces tú quieres ir a una lengua extraña para ti?
Los expertos se encargaron de hacer esas traducciones. Lo que tú posees en tu mano, fíjate, yo pongo como ejemplo este libro. Esto es una Biblia. La Biblia esta ya está viejita, gastada de tanto uso. Pero eso es un libro nada más. Si tú ignoras, si haces a un lado la etimología, la morfología, la lingüística en sí, que encierra todos esos elementos, entonces tú simplemente eres un religioso que amas los dogmas y por consiguiente tu mente está atestada de una falsa información. Fíjate, vamos a la etimología de cada uno de estos elementos. ¿Qué es una doctrina? Doctrina se define como el conjunto de creencias que se ofrecen como conocimientos racionales. Escucha bien, si es algo racional es con el uso de la razón, eso es en tu mente, eso es una doctrina. También se define como el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos. Es decir, una doctrina dice que son el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento ideológico, político o puede ser un movimiento religioso. En este caso, tú estás en un movimiento religioso y yo te voy a demostrar que tú estás en un movimiento religioso y que tú no tienes una doctrina. Imagínate el concepto, cómo se llegó a pensar que un movimiento religioso usa doctrina. Las religiones no usan doctrina, hermano, y yo te lo voy a mostrar. Son definiciones que deberían de ser así. Es decir, los grupos religiosos deberían de usar una doctrina para sus enseñanzas. Sin embargo, no obstante, contrario a esto, lo que usan es una historia. Fíjate la definición de historia. Historia, conjunto de acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona, por un grupo de personas o por los miembros de una comunidad social. Otra definición es narración o exposición ordenada, escucha, ordenada, Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, eso es lo que tú estás usando, una historia. Fíjate la definición, narración o exposición ordenadas, como dijo Lucas, ahí capítulo 1, verso 1. Me estoy saliendo del fundamento porque estoy usando los elementos que tú usas y con todo lo que tú digas que yo puedo usar en tu contra, te voy a demostrar que tú no tienes una doctrina. Tú lo que tienes es una historia. Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, en orden la historia, entonces dice la definición que es la narración o la exposición ordenada o detallada de estos acontecimientos. Ordenada o detallada. Lucas sigue diciendo que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado diligentemente, es decir, de haberlas ordenado y de haberlas detallado, y se las expuso a Teófilo, dice. Pero fíjate, dice, de acontecimientos y hechos, así como de aquellos que están relacionados con algún aspecto de la actividad humana. ¿Quieres otra definición de historia? Conjunto de acontecimientos ocurridos a una persona a lo largo de su vida o en un periodo de ella. Tú no estás en una doctrina, tú no tienes una doctrina. Otra definición de historia, narración o relato, que es lo que hace un pastor cuando se sube a un púlpito, generalmente inventado, que pretende divertir o entretener. En este caso te entretiene, porque esas historias son entretenidas, hermano. La vida de Moisés, de cómo Moisés fue puesto en una arquita, en un barquito, y la hija del faraón, fíjate, es una historia. Eso es una historia, no es una doctrina. Te recuerdo la definición de doctrina: conjunto de creencias que se ofrecen como conocimientos racionales, donde tú usas la razón.
conjunto de ideas, enseñanzas, principios básicos. Principios básicos, defendidos por un movimiento ideológico, político o un religioso. Pero fíjate que eso es lo que realmente es una doctrina. Sin embargo, los movimientos religiosos no usan una doctrina, aunque por definición así tiene que ser. Ellos lo que usan es la historia. Te voy a definir un poco más qué es o por qué tú estás en una historia y no en una doctrina. Fíjate lo que es una fábula. Fábula es un relato o composición literario en prosa o verso que proporciona una enseñanza o consejo moral. Eso es lo que terminan diciéndote después de haberte contado una historia. La moraleja, lo moral, tu conducta, tu proceder ante la sociedad. Eso es una fábula. Es un relato inventado, dice también. Otra definición es información no comprobada que la gente dice o cuenta. Como tú no puedes comprobar que a Adán le sacaron de su costado una mujer o la formaron. Otra definición de una fábula es que se realiza de forma extraordinaria, tan bien que parece irreal o propio de la ficción, como caminar sobre las aguas, como multiplicar panes y peces. ¿Tú notas cómo la religión mezcla la fábula con la historia? Porque historia es aquello donde hay personajes, seres humanos, donde humanizas tú algo que debería de ser una doctrina. Esa es una historia. Y mira la última definición que tengo de la fábula, que destaca por sus cualidades extraordinarias. Todo eso que tú hablas y que para Dios no hay nada imposible, porque aquel abrió el mar para que pasara el pueblo, perseguido por el faraón. Eso es extraordinario, hermano. Como pensar que uno por allá en un huerto vivió 930 años, o pensar que otro por allá multiplicó 5000 veces un pan o un pescado para darle de comer a todas esas personas. Esos son productos de fábula. Por eso es que Pablo hablaba en contra de las fábulas judaicas. Fíjate la definición. Yo te pregunto entonces ahora, ¿tú crees en una historia o en una doctrina? Si la doctrina tiene que ver, dice, la doctrina tiene que ver con lo racional, con el uso de la razón, no con la fantasía, no con lo irreal, no con lo extraordinario, no con las fábulas, cosas que tú no puedes comprobar. Y si tú me preguntarás, ¿y cómo tú me compruebas el espíritu? Pues porque ahí está establecido. Fíjate que cuando yo le pregunto a todos esos grupos que se dicen de gracia, esos que dicen de que Pablo escribió el fundamento del Evangelio, esos que dicen de que Pablo escribió las doctrinas de gracia, eso es cierto. Él fue el perito arquitecto, él es el que puso el fundamento. Sin embargo, cuando tú llegas a la conclusión de que Pablo puso el fundamento, entonces tú tienes que entender que todo lo que se escribe externo a esas 14 epístolas son el resultado de haber visto eso que Pablo escribe bajo inefabilidad, bajo ignorancia, bajo iniquidad, y terminan escribiendo historia, como lo dice Lucas 1:1, la historia de las cosas. Ahora te quiero mostrar qué es un rudimento. El concepto de rudimento es nociones básicas de una ciencia, arte, técnica o profesión. Rudimentos son las nociones básicas de una ciencia, arte, técnica o profesión. ¿Pero qué es una noción? Una noción es una idea general que se tiene sobre algo. Una noción es el conocimiento elemental. Fíjate, ahora quiero mostrarte yo esos dos puntos que te estoy diciendo. Historia versus doctrina. Lucas 1:1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Y sí, que eso son fábulas. Te van a hablar cosas extraordinarias acerca de unos personajes superpoderosos que hacían un montón de cosas. Pero fíjate, eso es una historia, una fábula. Versus la doctrina,
que Pablo dice en Hebreos 6:1, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina. Entonces, ¿tú crees en una doctrina o tú crees en una historia? De ahí tienes que partir la diferencia entre tú y alguien que conoce el espíritu del Evangelio. Porque cuando tú juzgas, es más, mira, cuando tú me juzgas a mí, cuando tú me criticas a mí, de que yo estoy inventando, de que esa es la filosofía, de que esa es mi interpretación, tú lo que estás haciendo es juzgando en base a un cuento, a una historia, a una fábula, porque tú no has llegado ni siquiera al rudimento. Te recuerdo que rudimento es la noción básica, noción es la idea general, el conocimiento elemental. Tú no has llegado ni siquiera a la noción básica de una ciencia. Por eso Pablo decía, por tanto dejando ya los rudimentos. Tú sabes que rudimento, y fíjate, te defino otra vez qué es doctrina: conjunto de creencias que se ofrecen como conocimientos racionales, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos. Si doctrina son conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos, escucha bien, y rudimento es nociones básicas de una ciencia, significa que Cristo tenía en su doctrina unas enseñanzas básicas. O sea, la doctrina es lo básico que tú tienes que comprender para luego poder ir a la perfección. El asunto no es que tú te quedes en la letra, pero si tú no has llegado a la letra, al rudimento, a la ley, a lo básico, a la doctrina, entonces tú ni siquiera puedes pasar a la perfección. Por eso dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, que Cristo usaba una doctrina y un espíritu. Tú no te puedes quedar ni siquiera en la doctrina, hermano, porque doctrina son el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos. Si tú te quedas en las enseñanzas o principios básicos, tú te quedaste en el rudimento, y al rudimento tú llegas con la mente Adán, con esa mente que te asignan para poder llegar a la ley. Tú sabes que la ley y el rudimento es lo mismo. La ley, 2 Corintios capítulo 3, establece, fíjate, cuando dice, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Te dije 2 a los Corintios, ¿sí? 2 a los Corintios, capítulo 3. Fíjate cómo dice. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escucha, no de la letra, pero tú tienes que entender que no es de la letra porque ese es el viejo pacto. Es decir, Él te está pasando en ese momento del viejo pacto al nuevo pacto. Eso es lo que dice Hebreos 6:1. Cuando tú dejas el rudimento, viejo pacto, para ir a la perfección, nuevo pacto. Y mira cómo dice. Dice, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. No es que tú no seas competente, tú tienes que ser competente en la letra, pero eso fue el primer pacto. Y dice que tú tenías que traer la gloria del terrenal, es decir, tú tenías que tener un excelente conocimiento sobre la letra. Pero entonces aquí Pablo te está hablando de pasar al nuevo pacto, es decir, al espíritu. Por eso te dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, por supuesto, ahí es donde tú fuiste declarado culpable, donde tú fuiste destituido con el propósito de poder pasar al nuevo pacto y ser ahí resucitado, justificado, vivificado. Por eso dice, más el espíritu vivifica. Y fíjate lo que sigue diciendo cuando hace alusión a la letra. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, Pablo empieza a relatarte las diferencias entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Te está estableciendo dentro del contexto que tú vas al nuevo pacto, que tú ya no puedes estar en la letra, sino en el espíritu, porque la letra o el viejo pacto era la ley, te está diciendo. La letra era la ley, hermano.
Esto no tiene vuelta de hoja, esto no pare más. Tú no puedes estar pensando que la ley era una cuestión allá 5.000 años atrás, o que cuando Pablo le escribe 3.000, 4.000 años atrás de Pablo y que le escribió un Moisés. ¿Tú sabes por qué tú crees que Moisés escribió la ley? Porque tú estás en fábulas. Tú estás en historias relacionadas con seres humanos, con personajes. Precisamente cuando Romanos capítulo 1, verso 20 te dice que el Evangelio y la deidad de Dios son invisibles, te explica textualmente que para que eso invisible sea visible, dice que se logra desde la creación del mundo. Pero hay una diferencia entre la fundación del mundo y la creación del mundo. 1 Corintios 3:10, ahí se fundó. Yo puse el fundamento, pero otro, Jesucristo, edifica encima. Esa edificación es la creación del mundo. Por eso dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego te dice que cuando tú llegas a la creación del mundo, desde ahí se harían visibles las cosas. Te tengo noticia. La creación del mundo llega cuando se cumple 1 Corintios 3:10. Yo puse el fundamento, es decir, las bases, es decir, la doctrina, porque la doctrina son, aquí te lo tengo, la doctrina es conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos. Pero dice que otro edifica encima, es decir, otro traería el espíritu de la doctrina. Es como pensar en la Constitución de la República. Aquí en mi país, en El Salvador, hay unas leyes, fíjate bien que son leyes, pero esas leyes son unas doctrinas establecidas, son los elementos básicos que tú tienes que observar al momento de tratar de hacer algo. Por ejemplo, si tú quieres abrir una empresa, porque tú eres un emprendedor, tú te vas a la ley. La ley te dice en su doctrina básica, rudimentaria, que para poder constituir una empresa se necesita un mínimo de 2 personas y de ahí los que tú quieras. ¿Cuál es el espíritu de esa doctrina? Bueno, el espíritu es dar la oportunidad a las personas que tienen el deseo, la vocación, el interés de progresar a través de una empresa, pues poder hacerlo a través de ese instrumento. Pero él tiene que entender que el elemento básico, el rudimento o la doctrina, para poder establecerse como una empresa en un país, aquí en mi país, tiene que ser como mínimo 2 personas. Una cosa es la doctrina, lo básico, lo rudimentario, la ley, y otra cosa es el espíritu. Por eso dice, por tanto, dejando ya, dice ya porque ya se estableció el tiempo. Tú no vas a dejar algo en lo cual no has estado. ¿Cómo tú vas a dejar los rudimentos para ir a la perfección si tú ni siquiera has llegado a los rudimentos? Los rudimentos son la ley. Te lo acabo de mostrar en 2 Corintios capítulo 3. Fíjate, te voy a dar el versículo. 2 Corintios capítulo 3, verso 5 en adelante. Al 7, del 5 al 7, te muestra que la ley, Moisés, no era una historia, no era una fábula, no era un personaje, sino que era la letra o rudimento o doctrina o enseñanza básica en la cual tú tenías que estar para que lo invisible de Romanos 1:20 se hiciera visible. Dice que se hace claramente visible desde el principio del mundo, desde la creación del mundo, desde la creación del mundo, por medio de las cosas hechas. Las cosas hechas son aquellos que fueron predestinados para ser hechos conformes. Fíjate, hay un plural, porque son 2 mentes. Tú tienes que traer la gloria del terrenal, que es llegar a la ley. La gloria del terrenal es llegar al rudimento. La gloria del terrenal es llegar a lo básico, ser ejercitado ahí, morir, para que después Cristo te pase a la perfección, es decir, al espíritu de esa letra. Por eso dice Romanos 2:12 que los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán.
Y fíjate, en otro programa yo te voy a explicar bien la etimología y la morfología de eso, porque cuando te habla de perecer no te está hablando de morir físicamente, te está hablando de parecer perecer en un parecer, mejor dicho. Tú pereces porque tú te quedaste al margen, y esa es la etimología de esa palabra. Tú te quedaste al margen y pusiste en contra a través de tu razonamiento. Por eso los versos adelante de Romanos 2:12 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no tienen lo básico, lo elemental, que no usan la letra, pero dice que cuando ellos se aplican la letra, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, acusándolos de defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, según mi evangelio. Entonces, significa que para que lo invisible se haga visible, tú tienes que hacerlo desde la creación del mundo, es decir, desde que comienza la edificación. Desde la edificación tú verías eso invisible. Pero fíjate lo que dice Romanos 1:23. Me voy a poner, aquí estoy, Romanos capítulo 1, verso 23. Te lo voy a leer completo. 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Creación no es lo mismo que fundación. Yo puse el fundamento, dijo Pablo, pero otro edifica. La edificación es la creación. Cuando Él edifica un edificio, edifica sobre el fundamento, es decir, sobre el rudimento, es decir, sobre la letra o sobre la ley. Si tú no llegaste a la ley y no estás ahí sobre el fundamento, entonces tú no verás la edificación, no verás la creación. Por consiguiente, lo invisible será invisible para ti siempre. Y tú sabes lo que lograrás. Mira lo que dice aquí: siendo entendida por medio de las cosas hechas, es decir, por los predestinados, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esto es igual a Colosenses 2:8. Filosofía y hueca sutileza cuando llegan al rudimento. ¿Por qué? Porque dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Filosofía y hueca sutileza. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios como esos que andan ahí de CEG o de Rey de Salem, diciendo boberías, que ellos son sabios, que ellos están con mamita, los otros que están con papá y que van para Armagedón, y los otros que no morirán por esto y lo otro. Fíjate, ellos están en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué te puedo decir que ellos no están en doctrina, sino que están en historia? Mira lo que sigue diciendo en el verso 23. Por causa de ese necio corazón de estar entenebrecido y que no glorificaron a Dios, dice que cambiaron, al no poder hacer visible lo invisible por no estar en la creación del mundo, es decir, por no haber llegado ni siquiera al rudimento de la doctrina. Y fíjate que el rudimento de la doctrina de Cristo es lo básico y lo elemental para tú poder llegar después a la perfección. Si tú no participas de la gloria del terrenal, que es esa, que es la ley, ¿cómo tú vas a participar de la gloria del celestial? Y mira lo que dice el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Tú sabes cuál era la gloria del Dios incorruptible? Que era invisible. Que la única manera de tú hacerlo visible era desde la creación del mundo. Es decir, desde que tú pasaste de la letra al espíritu. Pero imagínate que ellos no han llegado ni siquiera al rudimento, ni a la letra. Ellos se andan paseando por todas partes. Ellos están como Lucas, poniendo en orden la historia de las cosas. Y no, mira, es que en aquel tiempo se daban 30 monedas de plata por una mujer, no por un hombre, porque Cristo es una mujer, hermano.
Y fíjate que dice de que somos traídos desde la matriz, y la matriz la tiene la mujer. Y mira, caen en una serie de estupideces, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen entenebrecido el corazón, porque ellos están en fábula, porque ellos han humanizado la doctrina del Espíritu. Ellos no están en una doctrina, ellos están en una fábula, en una historia. Te voy a recordar que es una historia. Fíjate bien, historia, conjunto de acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona. ¿Ves? Ahí está la humanización. Por un grupo de personas o por miembros de una comunidad, narración o exposición ordenada y detallada de estos acontecimientos y hechos, así como de aquellos que están relacionados con algún aspecto de la actividad humana. Cristo es una mujer. No, Cristo era José Luis porque es que él era Jesucristo hombre, porque él cumplió esto, esto y esto. Y a pesar de que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ellos siguen diciendo que esa es la verdad. Porque ellos no están en la doctrina. Si tú estás en Creciendo en Gracia, si tú estás en Rey de Salem, si tú estás en cualquier religión, ponle el nombre que tú quieras, tú estás viviendo un cuento, hermano. Tú estás en una historia, en una fábula, en una fantasía, en unas mentiras. Tú no has llegado a la doctrina. Tú estás con Lucas 1:1. No estás en Hebreos 6:1. Imagínate que ni siquiera la doctrina, no te puedes quedar ni siquiera en la doctrina, porque la doctrina son los elementos básicos, rudimentos son las nociones básicas de una ciencia, arte, técnica o profesión. Noción es una idea general que se tiene sobre algo, un conocimiento elemental. Pero si tú no has llegado ni siquiera al conocimiento elemental, que era la ley, entonces tú estás errando. Sin la ley, tu fin es perecer por causa de un parecer. Tú te quedaste en tus razonamientos, justificándote o acusándote en tus razonamientos, en el día en que Jesucristo está juzgando, en el día en que Dios juzga por Jesucristo los secretos de esas mentes, de esos hombres, según el Evangelio, es decir, según la doctrina o el rudimento, pero bajo la perfección del nuevo pacto. Yo espero que tú no te confundas. Yo sé que confundido ya estás, hermano. Yo lo que quiero es desconfundirte, sacarte de esa ignorancia. Imagínate lo que es fábula. Te lo estoy repitiendo, esto ya te lo dije al principio. Dice que la fábula es un relato inventado. Es una información no comprobada que la gente dice o cuenta. ¿Cómo tú me compruebas que Moisés abrió el mar? Y no me vengas con el cuento de que eso se cree por fe, porque la fe es es la convicción de lo que no se ve. Y tú sabes que lo que no se ve es el Evangelio y la deidad de Dios. No me digas que por fe tú crees que Jesús caminó sobre el agua. Eso es una fábula. En primer lugar, cuando tú te imaginas a Jesús, a Moisés, a Abraham, a Melquisedec, a Adán, como seres humanos, hermano, tú estás en una fábula. Tú no estás en una doctrina, porque la doctrina dice que es conjunto de creencias que se ofrecen como conocimientos racionales. Tú tienes que usar la razón, no tienes que usar el misticismo. Salte de los dogmas. Tú no puedes estar humanizando. Romanos 1:23 dice que precisamente porque como no lograron visualizar lo invisible, por no haber llegado a la creación del mundo, porque no llegaron ni siquiera al rudimento, entonces su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y terminaron cambiando la gloria del Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Romanos 1:20, que es invisible. 20, 21, 22, en el verso 23, solo 3 versículos después te explica que al no poder hacerlo, porque no fueron hechos, porque no fueron predestinados, terminan cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, que terminaron humanizando a través de fábulas e historias. Y a ti lo que te han contado es una historia. Por eso cuando tú vas por la calle y tú le preguntas a un borrachito consuetudinario,
y le dices, mire, oye, tú sabes, yo te quiero hablar de Cristo. El borrachito sabe de Cristo, hermano. Él te cuenta la historia a su manera, pero te la cuenta. Él sabe que Él murió por sus pecados y que fue a la cruz del Calvario. Eso no es doctrina. Una doctrina son conjunto de creencias que se ofrecen como conocimientos racionales, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento ideológico, político o religioso, pero en las religiones eso no se cumple. Cuando yo te pido evidencia de que si Abraham pudo caminar 40 años en el desierto, es una fábula, hermano. Y tú dices, no, yo por fe lo creo. Tú no puedes creer eso por fe, hermano. Eso lo cree Mundo y Reimundo. Tú no necesitas fe para creer en eso. Tú no necesitas fe ni ser un escogido para saber que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que tú estás bendecido con toda bendición espiritual. Tú necesitas fe para poder hacer visible lo invisible. Por eso dice, la certeza de lo que se espera y la convicción. Tú estás convencido de lo que no ves porque lo logras ver por medio de las cosas hechas, por medio de la creación del mundo. La creación del mundo se dio con la llegada de la forma de pensar de este servidor. ¿Por qué te lo digo? Porque antes de yo comenzar a hablar esto, todo el mundo creía que el Evangelio, que la Biblia era la palabra de Dios. Otros más inteligentes decían, no, la palabra de Dios está en Pablo. Sin embargo, contaminaban ese fundamento con explicaciones externas. ¿En qué tú crees? ¿En una historia? ¿En una fábula? ¿En una fábula donde hay personajes y se cuentan sus historias? Y fíjate, la fábula dice que son cosas extraordinarias, que caen, ¿cómo dice acá? Caen en lo irreal, parece irreal o propio de la ficción. ¿Cuándo tú has visto a un hombre caminar sobre las aguas? ¿Cuándo tú has visto a alguien que multiplique panes y peces? ¿Cuándo tú has visto a alguien resucitar a un muerto? ¿Cuándo tú has visto a alguien que le saquen que puedan formarle de una costilla a otra persona? ¿Cuándo tú has visto a alguien 40 años usando el mismo par de zapatos y sus ropas? ¿Cuándo tú has visto que del cielo te caen alimentos? ¿Cuándo tú has visto eso? ¿A ti te consta eso? Tú no necesitas fe para andar pensando en eso. Tú necesitas ser un religioso, dogmático, y que te hablen fábulas a través de la filosofía y la hueca sutileza, y así tú terminas cambiando la gloria de Dios, que es invisible, y la humanizas en semejanza de imagen de hombre corruptible, de peces, de cuadrúpedos y de aves. Por eso es que en la doctrina tú ves esos cuadrúpedos, son esos sacrificios que se humanizaron. Tú ves en la doctrina de ellos esas aves, tú ves el Espíritu Santo como una paloma, y tú ves también esos reptiles. Tú ves a Satanás como una serpiente. ¿Tú sabes por qué? Porque no llegaron ni al rudimento, no han llegado ni siquiera a la doctrina. Por tanto, imagínate que al llegar a la doctrina simplemente es el primer paso, porque hay paso A y paso B. Cuando tú llegas al rudimento de la doctrina, tú estás ahí destituido de la gloria, pero esa es la gloria del terrenal. Cuando tú eres destituido por haber llegado a la letra, entonces dice que Él te hace un ministro competente de un nuevo pacto, es decir, Él te traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Mejor dicho, también es un sinónimo de te hace dejar el rudimento, y entendamos que el rudimento es la noción básica de una ciencia. Noción es el conocimiento elemental, pero tú llegaste porque fuiste escogido, y Él te hace pasar a la doctrina. Como cuando tú lees la Constitución, tú lees una ley y luego tú intentas explicar cuál es el espíritu o la intención de esa ley. ¿Tú crees en una historia o una fábula, o tú tienes una doctrina? ¿Tú ves a Jesús como un ser humano? ¿Tú ves a Moisés como un ser humano, a Melquisedec, a Abraham, a Cristo?
Entonces tú no has llegado ni siquiera al rudimento, que es el paso A para poder llegar después al espíritu. Si tú estás en una fábula, en una historia donde te hablan de personas, donde te hablan de un conjunto de acontecimientos ocurridos a una persona, hablándote un día de Jesús, otro día de Moisés, y esas son las predicaciones. Ellos son contadores de cuentos. Ellos no entienden la doctrina. Y fíjate que tienen congregaciones de miles, multitudinarias reuniones, para llegar a recibir un bagazo. Y te dicen que eso es algo fresco. Y caen, fíjate bien, cuando ya no tienen qué decir, pues entonces comienza otra vez la fábula y la moraleja, la aplicación, y te lo quieren aplicar a tus finanzas, te lo quieren aplicar a tu vida matrimonial, a tu relación laboral, a cómo manejar tu vida, porque ellos no han llegado a la doctrina, ni siquiera al rudimento de la doctrina de Cristo. Yo te invito a que pienses un poco, a que salgas ya de la humanización que te han dado. Salte de la fábula. Esos personajes, fíjate bien, cuando tú ves a Jesús, Abraham, Moisés, Melquisedec, Cristo, tú sabes que esos fueron traídos por una doctrina. Esa doctrina está en lo que Pablo escribe como el fundamento. Pero si es una doctrina, entonces tú debes de entender que tú no puedes humanizarlo. Cuando tú los humanizas es porque tú te sales de la doctrina y caes en filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Quiere decir que llegan al rudimento, pero no se sujetan al rudimento, porque no pueden, porque eso lo hace Dios. Solo aquel que fue conocido y predestinado llegaría al rudimento y honraría eso a pesar de ser destituido en él, para luego ser justificado gratuitamente por su gracia, es decir, para pasarte a la perfección, para darte el espíritu, para que la creación del mundo llegase. Piensa, únete a mi canal de YouTube, suscríbete. Oye, suscríbete, mándame tus comentarios. Tú puedes hacer, yo quisiera abrir un grupo de preguntas y respuestas, porque tú tienes preguntas muy interesantes y el régimen del espíritu puede respondértelas conforme al espíritu de la palabra. Yo te declaro sujeto a esta forma de enseñanza. Tú tienes que estar, como dijo Pablo, sometido y sujeto a esta forma de doctrina, no a una fábula, no a una historia donde cambias la gloria de Dios, que es invisible, y lo humanizas. Y esa es la mentira en la que te han tenido, inclusive creciendo en gracia y rey de Salem. José Luis y su esposa Lisbeth García, ellos también son víctimas de una farsa, pero ellos la están usando para enriquecerse. Ellos la están usando como un modus vivendus para poder subsistir económicamente. Ellos no conocen el Evangelio, ellos han perecido en su propio razonamiento. Suscríbete a mi canal de YouTube, La Gracia y el Régimen del Espíritu, o únete a mi grupo llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu en Facebook. Ahí también podrás ver la página. Y si tú usas la red social de Twitter, pues puedes verlo también, estos programas, escribiendo Vinicio Barrera 5. Te escribes @Vinicio Barrera 5 y pues ahí me encontrarás. Un saludo, espera un tema nuevo muy interesante.